Buenas tardes a todos, bienvenidos. Alan, bienvenido. Esperemos que esta plática sea muy fructífera y vamos a empezar nuestra sesión de hoy con una breve semblanza del Dr. Schoenfeld. La excelencia en matemáticas implica, además del dominio de hechos y de procedimientos, un buen conocimiento de la disciplina, acceso a estrategias de resolución de problemas, disposición a la productividad y ser un pensador estratégico y metacognitivo. Uno de los mayores retos que enfrentan los profesores de matemáticas, especialmente aquellos cuya formación se ha centrado principalmente en cuestiones procedimentales, es aprender cómo proporcionar a los estudiantes las habilidades requeridas que lo conviertan en un hacedor de matemáticas. Parte del desafío es aprender a tratar productivamente los enfoques de los estudiantes, tanto correctos como incorrectos, a medida que estos se enfrentan a tareas complejas. Una manera de lograr esta meta es aplicando la evaluación formativa, cuyo objetivo no es mostrar lo que los estudiantes saben y pueden hacer después de un periodo de enseñanza, sino revelar su entendimiento actual, de modo que el profesor pueda ayudar al estudiante a mejorar. El proyecto de evaluación en matemáticas se enfoca en la creación de lecciones de evaluación formativa para ayudar a los profesores en la construcción de ambientes matemáticos ricos en el aula. Así lo plantea el Dr. Alan Schoenfeld en su texto Evaluaciones sumativa y formativa en matemáticas, apoyo a las metas de los estándares de núcleo curricular común. Con una amplia trayectoria académica centrada en el entendimiento y la mejora de la enseñanza y el aprendizaje de la matemática, Alan Schoenfeld es doctor en matemática por la Universidad de Stanford. Tiene el puesto Elizabeth and Edward Cornell Chair de la Universidad de California en Berkeley y es profesor afiliado del Departamento de Matemática de la misma universidad. Es miembro de la Academia Nacional de Educación de Estados Unidos, de la cual fue vicepresidente durante el periodo 2000-2006. En 2011 fue galardonado con la medalla Klein de la Comisión Internacional sobre Instrucción Matemática, la máxima distinción internacional en educación matemática. En 2013 recibió el premio de la American Educational Research Association para los contribuyentes distinguidos a la investigación en educación, principal reconocimiento al logro y al éxito extraordinarios en investigación educativa. Dirigió el proyecto Evaluación Equilibrada, Balance Assessment, y fue uno de los líderes del Centro para la Diversidad en Educación Matemática. Fue autor de los principios y estándares para la matemática escolar para los grados 9 a 12 del Consejo Nacional de Profesores de Matemática de Estados Unidos. Es uno de los editores fundadores de la revista Research in Collegiate Mathematics Education y fue editor asociado de Cognition and Instruction. Fungió como asesor principal del Rectorado de Recursos Humanos Educativos de la National Science Foundation y como asesor principal de contenidos del programa What Works Clearinghouse del Departamento de Educación de Estados Unidos. Ha escrito, editado y coeditado 22 libros y aproximadamente 200 artículos sobre pensamiento y aprendizaje, entre ellos Resolución de problemas matemáticos, en donde caracteriza lo que significa pensar matemáticamente. Su más reciente libro, How We Think, A Theory of Goal-Oriented Making and Its Educational Applications, proporciona modelos detallados de la toma de decisiones humanas en situaciones complejas como la enseñanza. El Dr. Alan Schoenfeld tiene un permanente interés en el desarrollo de mecanismos productivos para el cambio sistemático y para la profundización de las conexiones entre la investigación educativa y la práctica. Su investigación actual se enfoca en las características de los salones de clase que producen estudiantes que son pensadores poderosos. Vamos a iniciar la sesión de hoy y antes de empezar voy a platicar un poco sobre la dinámica de esta sesión. Vamos a cambiarla un poco. En esta ocasión vamos a tener una plática de entrada del Dr. Schoenfeld sobre la evaluación formativa y sumativa y la plática va a durar alrededor de unos 40 minutos más o menos. Él la va a hacer en español, ¿no? Entonces esperamos que salga bien. Y
Después tendremos un par de preguntas para él de parte nuestra y así después dar paso a las preguntas de la audiencia. Entonces, nada de la dinámica, le damos la palabra al doctor Schoenfeld. Alan, you can start now. Gracias. Gracias. Buenos días a todos. Es un placer poder hablar con mis colegas mexicanos. Como el título de mi charla indica, voy a estar hablando de evaluación sumativa y formativa en matemáticas, apoyo a las metas de los estándares de núcleo curricular común. Permítanme comenzar dando un resumen de la presentación de hoy. Voy a hablar de una meta importante en la clase de matemáticas, es que da sentido. Deseo indicar lo que significa hacer sentido en la clase. 2, existen herramientas que ayudan en el aula y voy a hablar de ellos. 3, existen herramientas para ayudar a reflexionar sobre nuestra enseñanza. Y 4, habrá algún tipo de conversar. Luego empiezo con número 1 sobre la construcción del sentido. Primero deseo discutir algo que no tiene sentido. Considere este problema. ¿Cuántas tablas de 2 pies se pueden cortar a partir de 2 tablas de 5 pies? La respuesta, por supuesto, es de 4. Cada estante de 5 pies produce 2 estantes 2 pies de largo, con un estante extra que es 1 pie de largo. Pero es muy interesante. 70% de los estudiantes de todo el mundo dicen que el número de estantes que se puede obtener de 2 pies es 5, porque solo el aritmético 5 más 5 es 10 y 10 dividido por 2 es igual a 5. La pregunta es, ¿cómo pueden los estudiantes decir esto? Pues claro que no es verdad, no tiene que ver con el mundo real. Si se tiene 5 pies de madera, hay 2 pies y solamente 1 pie. Pero desde la perspectiva del estudiante y en base a su experiencia en el aula, los problemas que han estudiado en verdad no tiene nada que ver con el mundo real, no tiene nada que ver con modelado. Son solamente historias introducir la aritmética. Por el contrario, ahora voy a presentar un ejemplo en que los estudiantes están haciendo sentido. La pregunta es, ¿qué pasa cuando se suman 2 números impares? El ejemplo viene de la clase de Debrabol, es una clase de estudiantes de grado 0. Y la clase se cuenta de que cada vez que habían sumado, cada vez que suman 2 números impares, el resultado era un número. Y uno de los estudiantes preguntó, ¿es que siempre va a pasar? Y pensaba tiempo y luego dijo, pues en verdad los números impares siguen para siempre. Nunca podremos probar a todos por lo que nunca se puede saber.
Yo creo que es muy inteligente para un niño de tercer grado. Pero hablaron un poco y a continuación otro estudiante dice, bueno, he estado pensando en 7 más 9 y en realidad yo sabía que el asunto iba a ser antes de que ella se suma. Si miras a las 7, se ve que es un grupo de doses, 2, 2, 2, con uno sobra. Y si miras en el 9, es un grupo de doses, 2, 2, 2, 2, con uno sobra. Pues, cuando los pones juntos, las parejas van a seguir igual, 2, 2, 2, 2, 2, 2, pero los dos individuales grandes se conviertan en pareja. Así que todo en conjunto es una conexión de doses y va a ser a uno. La chica se detuvo un momento y dijo a la clase, pero espera, no debe de ser, no tiene que ser 7, puede. No importa lo que el primero impar es, porque va a ser un grupo de doses con uno sobre. Y el segundo número impar también va a ser un grupo de doses con uno sobre. Cuando los pones juntos, se tiene todas las parejas de antes, más el nuevo pareja de los que ha realizado. Todo es un grupo de parejas, debe de ser aún. Esto es un estudiante de tercer grado. Te garantizo que todos los matemáticos en Berkeley dirían que el estudiante ha producido una prueba matemática completamente rigurosa. Eso es lo que yo llamo tener sentido matemático. Y esto es lo que me gustaría ver en nuestras aulas. Pues ahora una transición. Ahora el reto con nosotros, que es de apoyar la formación de sentido en nuestras aulas y entender el papel de los estándares curriculares comunes y de la evaluación en los Estados Unidos. Empecemos con el contexto. Ahora existen los estándares curriculares estatales comunes en matemática, lo que voy a nombrar en inglés CCSM, FDSM, CCSSM. Antes del año 2000, habían 50 estados y ya hay ahora 50 estados, pero todos tenían sus estándares y sus evaluaciones, cada uno distinto. Pero habían iniciativos federales y dinero a hacerlo más interesante con la oportunidad de hacer algo común. Y ahora 45 de los 50 estados han acordado de utilizar los estándares comunes. En efecto, es una colección de estándares nacional. Los CCSSM tienen 2 focos principales de atención: contenidos y prácticas. Por lo general, se habla en discutir estándares, se habla de los contenidos matemáticos. Y las palabras más importantes, las palabras claves son atención y coherencia.
número de slides. Los contenidos son como antes, un poco más coherente, focus coherent, tienen más atención y coherencia, pero se puede leerlo. Indica el tipo de matemático, que es el contenido del matemático que se debe estudiar. Hay diferencias de antes porque los autores de los estándares han tratado de hacer un paseo de aritmético a álgebra en una manera directa. Pero se puede leerlo. Aquí creo que es muy importante hablar de las prácticas matemáticas. Las prácticas son la forma en que los estudiantes enfrentan la matemática, construyendo, pues esperamos que construyendo una disposición matemática productiva y hábitos de pensamiento que son productivos matemáticamente. Hay 8 prácticas en los TCSSM y son que los estudiantes perseveren, hacen sentido de problemas y perseveren en su solución. Que los estudiantes en la clase deben de aprender a razonar abstracta y cuantitativamente, que deben de construir argumentos matemáticos, que deben de modelar con matemáticas, usar herramientas apropiadas de manera estratégica, de atender a la precisión, de buscar usar estructuras y de buscar y expresar regularidades en razonamiento repetidos. Estas son actividades típicamente matemáticas con el contenido. Pues yo he dicho que los estándares son importantes, pero en los Estados Unidos los estándares solamente son palabras. Lo que realmente interesa, lo que realmente es importante, no es simplemente el discurso de los estándares, son las pruebas. Y la razón por esto es que los maestros, las estudiantes están evaluados por los resultados de los estudiantes en las pruebas y no importa completamente lo que se dice en los estándares. Lo que importa es de practicar por las pruebas. Pues en California, hasta ahora, nuestras pruebas que corresponden a los estándares de California han sido muy sencillos. Por ejemplo, un problema. ¿Cuál es la intersección Y de la gráfica de 4x son 12? Okay. Este problema es trivial. Solamente se tiene que establecer x es 0 y resolver la ecuación x son. Okay. Es muy sencillo. Aquí es otro problema del examen. ¿Cuál representa mejor la gráfica de y es igual a 2x menos 2? Pues se puede mirar a la ecuación de la gráfica. Usted sabe que se eleva hacia la derecha y cruza el eje de x por debajo de 0.
Eso es todo, se ha terminado. Lo que importa es que esto está a punto de cambiar. Y la razón es que habían 50 pruebas por cada estado, pero ahora van a haber 2 evaluaciones nacionales. Solamente tienen los nombres ARC y SBAC. Se puede obtener mayor información en el internet. Se busca el nombre ARC y SBAC. Y la mayoría de los estudiantes harán las pruebas diseñadas por estos 2 consorcios y hay una mapa que indica los estados que van a utilizar y una mapa que indica los estados que van a utilizar prueba de eso. Tengo unos comentarios sobre el contenido de sus pruebas sobre los ambos consorcios, ARC y EPA, pondrán énfasis en 4 cosas. Primero, conceptos y procedimientos, es lo que hemos examinado siempre. Segundo, la resolución de problemas. Tercero, el razonamiento matemático. Y cuarto, modelación con matemáticas. Y los 2 exámenes distintos, las evaluaciones son distintos. En particular, los exámenes de SBAC darán resultados independientes sobre los 4, sobre conceptos y procedimientos. Un resultado independiente sobre la resolución de problemas, un otro por el razonamiento y un otro por modelación con temática. Esto es muy importante porque si los estudiantes reciben puntuaciones en todas estas 4 cosas, ellos tendrán que practicar los 4. Y las escuelas, los profesores van a aprender lo que los estudiantes entienden de conceptos y procedimientos de resolución de problemas, de razonamiento y de modelación con matemática. Espero que las cosas van a ser diferentes en el aula. En particular, una gran parte del examen se dedicará a cosas que en California y en otras partes de los Estados Unidos no hemos probado antes hoy. Este es un ejemplo que me gusta mucho. El problema tiene que ver con una carrera de obstáculos. No sé si pueden ver la gráfica. Esta es una gráfica aproximada del progreso de 3 atletas en una carrera de obstáculos de 400 metros. Imagina que eres un comentarista de la carrera. Describe lo que está sucediendo con todos los detalles que puedes. No necesitas medir nada de manera exacta. Pues, piensa en el contenido matemático. Se debe hacer muchas cosas importantes. Se debe interpretar gráficas distancia-tiempo en un contexto real. Se debe darse cuenta de que estar a la izquierda es más rápido. Los estudiantes dicen, señor C está a la izquierda, él ha ganado. Y se debe entender que no es la verdad.
Se debe entender lo que significa los puntos de intersección en este contexto. Están empatados en ese momento. Se debe interpretar el segundo horizontal del gráfico que no está progresando el índice. Y se debe poner todo esto en un comentario. Hay matemática rica en este problema. Y también, este es el contenido, pero también hay las prácticas son importantes, como hacer los problemas, hacer que los problemas tengan sentido y perseverar en resultados. Se debe razonar en manera y cuántica. Los estudiantes en responder a esta problema deben de construir argumentos matemáticos y modelar con matemáticas. Ahora sigue una otra problema que me gusta. Pues debe ser más número uno y el que sigue. Bueno, es un problema de una venta. En una venta especial, todos los precios se reducen en 24%. Yo de una chamarra que costaba $32 antes de la venta. ¿Cuánto cuesta ahora? Este problema es típico de los exámenes que hemos tenido. Es muy simple. Se debe de tomar 75% de 32 o de sustraer 8 de 32. No es muy difícil. Pero el nuevo examen va a tener más. Aquí está la segunda parte del problema. En la primera semana se reducen los precios 25%, lo sabemos. En la segunda semana habían cosas que no había comprado. Pues se reducen los precios 20% a 100% más en la segunda semana. Y hay cosas que nos venden en la tercera semana se reducen 20% más con respecto a los de la anterior. Y también en la cuarta semana. Se ha tenido 4 reducciones de 20%. Y hay alguien con el nombre y Alan dice que después de 4 semanas de descuentos de 25%, todo será gratis. ¿Tiene razón, Alan? Si tiene razón, explique por qué. Si no tiene razón, explique. Y con estos también se ve que hay un contenido básico y importante y utiliza las prácticas centrales. Si ustedes quieren ver más, pueden buscar en Google el nombre Mathematics Assessment Project. Y allá tenemos problemas, algunos exámenes y muchas otras cosas que son herramientas que espero que van a ayudar. Y esto es la transición a la segunda parte de esta presentación, de herramientas que ayudan en el aula. Y aquí vamos a hablar de la evaluación activa en función de darle sentido a las cosas. El propósito de la evaluación formativa
no es solamente mostrar lo que el estudiante sabe y puede hacer, porque típicamente las evaluaciones tienen al fin de instrucción y no aprovechan información que el estudiante y el han mejorado. La evaluación formativa tiene el propósito de revelar lo que los estudiantes entienden para que se puede ayudarles a mejorar. Y voy a hablar de una herramienta, la lección de evaluación formativa, en inglés Formative Assessment Lesson, o FAL, FAL, y un FAL consiste en una situación de diagnóstico a revelar lo que comprenden y lo que no comprenden los estudiantes y cosas que hacer cuando se tengan resultados del diagnóstico. Por ejemplo, un reto es que sabemos que los estudiantes tienen muchas concepciones erróneas en la interpretación de gráficas. Por ejemplo, confundir una ilustración de una historia, una ilustración o una historia, con la gráfica de la historia a distancia tiempo. Veamos una forma de enfrentar este reto. Antes de abordar este tema, damos un problema diagnóstico como tarea a casa por los estudiantes. Hay una pintura, una distancia tiempo. Esta mañana Tom camina 160 metros por sendero recto hasta la parada del autobús. En la gráfica se muestra su recorrido un cierto día. Describe que pudo hacer su sentido y da una explicación. Muchos de los estudiantes describen las cosas correctamente. Se dirigía a la parada de autobús a un ritmo constante y luego se da la vuelta y vuelve hasta la casa algunos segundos. Tal vez puede ser que le cayó algo o que volvió a encontrarse contigo. Y luego camina más rápidamente a la parada de autobús para compensar y espera algunos segundos antes de que arriba el autobús. Muchos estudiantes van a describir como eso. Sin embargo, algunos estudiantes de estos, mientras Tom caminaba por una colina, lo subió y después fue abajo en una colina y subió hasta otra colina. La parada del autobús es horizontal. Sabemos que esto va a pasar. Y cuando pasa y el profesor vea los papeles de los estudiantes, sabe que malentendidos que los estudiantes tienen. Y lo que hacer, cuando sabe lo que va a pasar, se puede preparar. Ofrecemos ayuda para el profesor que ustedes pueden ver. Una lista de errores típicos de los estudiantes y de sugerencias al profesor para evitarlos o compensar cuando se revelan los errores. Okay. Y ahora la lección. La lección inicia con una tarea de diagnóstico, donde los estudiantes tienen que decidir cuál de estos historias corresponde a la gráfica que se ve.
Es interesante, la segunda es la historia que tiene que ver con la pintura, donde comienza Tom se desplazó en bicicleta colina arriba, después de cierta distancia la pendiente se hizo menos inclinado, al llegar a la cima se precipitó hacia el otro lado. Se puede ver en esto que algunos más o menos un tercero de la clase escoger B y van a explicar por qué lo creen. Es una oportunidad en la clase grande de entender lo que comprenden los estudiantes. Se puede tener una discusión con toda la clase, donde el profesor explica lo que pasa y hace de anotaciones del gráfico original. A este punto es como una lección clásica, pero ahora la lección es interesante, porque ahora en la tarea siguiente se da a los estudiantes 10 tarjetas con historia y 10 tarjetas con gráficas, y los estudiantes trabajando en grupos de 2 o 3 hacen carteles en que organizan las tarjetas donde la gráfica corresponde a la historia. Es difícil, tienen que pasar mucho los estudiantes. Y el profesor puede ver muy rápidamente cuando se acerca a los estudiantes lo que entienden, porque puede ver cuáles carteles son correctos. Se sabe que es difícil ir de la gráfica a la tarjeta. Pues el profesor puede decir, hay algo que ayuda. Puedo enseñar a ustedes de convertir una gráfica a una tabla. Y usted vea que cómo se puede hacerlo. Y después se puede dar a los estudiantes 10 tablas, 8 completos, 2 que tienen que cumplir. Y decir, ahora ustedes tienen que hacer grupos de 3, la historia, la tabla y la gráfica, que corresponden. Y deben de presentar los resultados que han obtenido. Esta es una lección muy interesante y los estudiantes aprenden mucho en esto. Y se debe notar, hablo de esto después un poco más, que los estudiantes están trabajando. No es solamente que explica el profesor y los estudiantes practican, es que los estudiantes están trabajando con las ideas a hacer lo que deben de hacer. Pues voy a mostrar algunos otros ejemplos de un tipo diferente de FAO. No tengo el tiempo de discutirlo, solamente tenemos el tiempo de verlo muy rápidamente. Es un tipo distinto de problema. Pero indica, Jaime dice, si dibujas 2 figuras, la figura de mayor área tiene mayor perímetro. Y la pregunta por los estudiantes es la afirmación de verdadera siempre, no siempre o nunca explica con detalle y ilustra respuesta. Se debe notar que a indicar que es siempre verdadera o
jamás verdadera debe producir una prueba. Si se indica que algunas veces es verdadero, pero no siempre, se debe producir un ejemplo positivo y un ejemplo negativo. Este tipo de problema tiene contenido matemático y también tiene que ver con las prácticas de razonamiento. Otro ejemplo, Clara dice, si unes los puntos medios de los lados opuestos de un trapecio, siempre los divides en áreas iguales. Y también la pregunta, ¿es esta afirmación verdadera? Siempre, no siempre, no. Se debe explicar utilizando ejemplos y pruebas. Tercero, se toma un triángulo. Hay tres formas de dibujar un rectángulo alrededor de este triángulo, de modo que pase por los tres vértices y compartan un lado. Es la verdad que todos los rectángulos siempre van a tener el mismo área. Otra vez, se debe pensar, se debe conocer el contenido importante y se debe hacer razonamiento. Ustedes pueden ver que este tipo de lección ofrece oportunidades a los estudiantes para trabajar y percibir en problemas complejos, para producir y defender rigurosos argumentos matemáticos. Este es el tipo de lección que te ayudarán a los estudiantes a cumplir las metas de los estándares del núcleo curricular común. Estas lecciones han sido creadas por el Mathematics Project y las metas de nuestro proyecto son de ayudar al estudiante a tratar el contenido y las prácticas curriculares de los CCSFM y a prepararlos a enfrentar las típicas evaluaciones que van a tener. Pues espero que van a ser. Apoyar a la evaluación formativa y hemos creado estas lecciones en una forma en que se puede integrarlos al currículo. Estamos construyendo 20 de estos FAL para cada grado de sexto al grado 10. Y si se Google Mathematics Assessment Project o se va a URL que se puede ver, usted puede ver que hay 60 que ustedes pueden obtener. Todos son libres porque deseamos que ustedes puedan utilizar. No cuesta nada. Bueno, asumiendo lo que tenemos hasta ahora, sabemos que los estándares curriculares comunes y su encaminación en las evaluaciones ofrecen un reto que yo creo es bien entendido. Este sentido de matemática. Necesitamos crecer para enfrentar el reto. Y espero que las herramientas como las lecciones que hemos dado ayudan, pero más. ¿Qué tal reflexionar sobre nuestra forma de enseñar?
Y ahora la transición, la tercera parte de esta presentación, consideraciones sobre qué buscar, lo que deseamos ver en una aula productiva de matemática, una aula que produce estudiantes que son pensadores poderosos matemáticos. Pues la pregunta es, ¿cuáles son los aspectos importantes del salón de clase que produce este tipo de estudiante? Y lo que voy a discutir muy rápidamente, hay mucho que podría decir, al resultado de 5 años de investigaciones, y yo espero, desde el trabajo que comienzo ahora, será el basis por el desarrollo profesional por profesores de la matemática. En suma, estas son las cosas en las que hay que trabajar para mejorar la enseñanza en desarrollo profesional. Hay 5 dimensiones de la aula son muy importantes. Primero, no es una sorpresa, de ver contenido rico. El contenido debe de tener sentido y las interacciones de materiales deben de tener sentido. Creo que es claro que las matemáticas distribuidas en el aula tienen que ser ricos, centrado y coherente para que los estudiantes estén haciendo sentido de las matemáticas. La segunda dimensión tiene que ver con la demanda cognitiva. Si todo lo que se hace en la clase es demasiado fácil o demasiado difícil, los estudiantes tienen que ser trabajando en una región productiva del día. El arte de enseñar es de proporcionar andiamos que los alumnos pueden trabajar en un nivel adecuado de dificultad. Tercera dimensión, la igualdad de oportunidades para participar. Y aquí lo que importa es participar en el nivel de matemática que es rico y en que el estudiante puede participar. Todos los estudiantes, si el profesor solamente que desea oír de 3 estudiantes que son los mejores en la clase, puede ser que el nivel matemático es avanzado, pero si los otros no son participantes, no hay igualdad. El cuarto dimensión tiene que ver con la oportunidad para hablar del contenido matemático. Lo que es importante es que los estudiantes desarrollen identidades matemáticas positivas, que lleguen a ver sí mismos como personas que pueden explicar las matemáticas. Para esto, los estudiantes necesitan la oportunidad de hablar y de explicar en el aula. La dimensión número 5 es el construcción por el profesor del pensamiento del estudiante. Esta es la evaluación formativa. Aquí el profesor se entera, se entiende de los estudiantes, de lo que los estudiantes saben, y ajusta la lección para que los estudiantes puedan construir sobre
con y sobre lo que sabe. Cuando se piensa acerca de estos son los 5 dimensiones. Cuando se piensa acerca de su enseñanza y planificar sobre su enseñanza, se puede empezar con esta idea en forma de preguntas. Primera dimensión de matemática. ¿Cómo funcionan las grandes ideas nacidas del desarrollo de curso y de la unidad en esa secuencia de elecciones? Son las ideas grandes. ¿Qué es la disciplina como algo que tiene sentido? ¿Dónde está este tipo de hacer sentido en esta lección? ¿Qué oportunidades tienen los estudiantes para encontrar sentido a las grandes ideas? ¿Dónde van a hacer esfuerzo propio